Quiero compartir una palabra de sabiduría acerca de lo que es el poder de hablar en lenguas o las bendiciones de hablar en lenguas. Quiero hacer esta introducción. Una de mis hijas espirituales y una de mi doctora de la iglesia llegó a mi iglesia y me dijo, vengo de otra iglesia y la razón que me fui, digo, ¿por qué te fuiste? Dice, la razón que me fui porque una vez yo estaba adorando a Dios y empecé a hablar en otra lengua extraña que yo no conocía y de repente empecé a hablar y el pastor agarró y me sacó y me botó. Dijo, porque no cree en lenguas. Bueno, hay muchas personas que me están viendo ahora que a lo mejor usted se le enseñó lo opuesto. Le dijeron que hablar en lenguas era algo para el pasado, era algo que ya no se habla. Inclusive acreditan las lenguas al diablo, al enemigo, y eso es muy peligroso, porque este pastor le decía a esta persona que estaba allá que esas no eran de Dios. Y desafortunadamente 5 años más tarde ese pastor murió de cáncer, inundado por el cáncer. Tengamos cuidado, nosotros no podamos empezar a criticar a la gente que habla lenguas porque la minimizamos o la ridiculizamos, porque las lenguas son sobrenaturales. Todo lo que el hombre no entiende siempre lo va a criticar, lo va a juzgar. Eso es una señal del último tiempo. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, llenos del espíritu, orarían en esa forma tan terrible. Cuando yo me convertí, mis hijas tenían 5, 6, 7 años de edad. Y clamé a Dios y me las bautizó con el espíritu a los 3. Y se arrodillaban al lado mío y oraban 15 y 20 minutos o más en lengua sin parar al lado mío. Yo no podía orar, me gozaba tanto que abría los ojos y podía mirarla. Y veía las lagrimitas que salían aquella, y la otra, y en lengua, y en lengua, y en lengua. Y yo gimiendo y clamando a Dios y dando gloria a Dios. Y la saca la vascoa. Marraca la saseca la jova, la jaya, eva. La saba, la java, la nova. Poderoso Dios, la java, la la saca vaya soca jeaba la rabana la vaya la casa ya casi se saca la jaya la sala cala soca la cama jeaba mamá la susa raquisa saja la jaya jova la casi se cala jova jaya la raquila se cala java jaya la raquila Hoy vamos a hablar sobre hablar en lenguas. Vamos a ver si es algo bíblico, si es algo que se tiene que practicar aún en la iglesia, si está vigente o no está vigente. Vamos a tener diferentes comentarios sobre esto, pero quiero aclarar que este no es un tema fundamental de fe. Es decir, uno no se va a salvar o a condenar por creer o no en esta doctrina. Sin embargo, es un tema interesante que muchos me han pedido al correo electrónico y que por eso lo vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar sobre hablar en lenguas. Comencemos diciendo que esto es una profecía que ya estaba escrito, es decir, el hecho de que hablen en nuevas lenguas en el Nuevo Testamento ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, pero se cumple solamente hasta Hechos en el capítulo 2, que dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿cuáles eran esas otras lenguas en las cuales ellos hablaban? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua de Dios. Entonces fíjese que esta manifestación que aparece por primera vez en el libro de los Hechos y en el día de Pentecostés era una manifestación en la cual los apóstoles comenzaron a hablar idiomas de otras personas para predicar y glorificar el nombre de Dios.
Y las personas que estaban en ese momento en Jerusalén les entendían. Les entendían a unos, pero a los otros no, porque hablaban otros idiomas. Así que algunos pensaron, están borrachos, algo les pasa. Otros se dieron cuenta que estaban hablando en su propia lengua y que eran simples galileos, que eran solamente unas personas ignorantes que no tenían por qué saber su idioma. Así que esta fue la señal que Dios le dio a los incrédulos. ¿Cómo podemos hablar todas estas lenguas? El Espíritu Santo. Posterior a esto, hay otros 2 eventos en el Nuevo Testamento, básicamente en el libro de los Hechos, donde nos manifiestan otras oportunidades donde otras personas también hablaron nuevas lenguas. En todos estos casos se puede ver una transculturalidad, es decir, un espacio cultural donde hay personas que hablan diferentes idiomas y donde efectiva y objetivamente estas personas que hablan en diferente lengua están hablando en diferentes idiomas y están transmitiendo el evangelio a diferentes tipos de personas. Después de estos acontecimientos hay muy pocas referencias al hecho de hablar en lenguas. Tal vez en los padres antiguos podemos encontrar algo en Ireneo que dice lo siguiente: por esta razón el apóstol declara, hablamos sabiduría entre perfectos, denominados perfectos, a quienes han recibido el Espíritu de Dios y que por medio del Espíritu de Dios hablan en todos los idiomas como Él mismo. Ya se dieron cuenta que hay algo relacionado entre lo que dijo Ireneo y lo que dice la palabra. Eran idiomas, siempre que se menciona en idiomas. ¿Dónde comienzan a hablar otra cosa que no son idiomas o que parecen, según algunos dicen, un idioma celestial? Bueno, eso fue el primero que comenzó con esto, fue Montano. Los montanistas comenzaron a tener esta especie de éxtasis extraño hablando algo que no se entendía muy bien, pero no hay referencia alguna de este éxtasis en la escritura. No, en la escritura siempre que se mencionan otros idiomas. A través de la línea histórica vamos a ver cómo en la iglesia esto prácticamente desaparece por completo. Solamente hay algunas pequeñas indicaciones en grupos minoritarios y aislados de personas que supuestamente hablaban, algunos en éxtasis, otros en otros idiomas. Y la primera persona que va a hablar en supuestas nuevas lenguas lo hizo en Escocia. En la iglesia de un hombre que ya hemos hablado aquí en Biblia Libre, Edward Irwin. Se llamaba Mary Campbell. Según ella, hablaba el idioma de la isla de Palos. Sin embargo, tiempo después ella misma como que se retracta y dice muchas de las cosas que yo dije era mi interpretación de la voz de Dios. Así que nos dejó en duda. Y estábamos en el Marine Stadium y llegó un evangelista a predicar y empecé a alabar a Dios. Yo no sabía nada de lo que le estoy hablando y comencé a hablar en una lengua que yo podía hablar pero no sabía ni había estudiado. Y el Señor me dijo, has recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre tener el Espíritu dentro de nosotros para salvación. Si usted ha creído en Cristo, usted es salvo porque el Espíritu de Dios vive dentro de usted. Pero la lengua es una evidencia que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, hablar lengua no es para ir al cielo, pero la lengua es una evidencia que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, el hablar lengua no es para ir al cielo. El hablar lengua es una evidencia de que Dios lo ha bautizado, lo ha sumergido en el poder del Espíritu Santo para que usted haga cosas imposibles. Esto es algo importante que usted lo sepa. Cualquier cosa que usted no haya aprendido, no haya estudiado, su mente no se recuerda, por eso la mente no sabe. Entonces, para muchas personas, el hablar en lengua es algo como ridículo, algo tonto. ¿Es hablar en lenguas la marca de tener al Espíritu Santo? Es decir, ¿es el hablar en lenguas la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo? ¿Por qué digo eso? Porque me escribió una persona súper preocupada porque no hablaba en lenguas y en su iglesia enseñan que la marca de tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas. Claro, esa persona relaciona algo. Quien no tiene al Espíritu Santo no es un verdadero creyente, porque el creyente tiene al Espíritu Santo. El que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, según lo que dice la Escritura. Entonces esa persona estaba entendiendo esto. Como no hablo en lenguas, mi pastor me está enseñando que yo me voy a ir al infierno.
ama al Señor, ama a Cristo, ama su palabra, es una persona de oración, una persona que está creciendo en santidad, pero por no hablar en lenguas en su iglesia le quieren decir que no es salvo. ¡Wow! Eso es súper peligroso y quiero que veamos algunas referencias bíblicas para entender mejor este asunto. Creo que todo esto viene de algunos textos como este. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Vamos a leer otro texto, Hechos capítulo 19, versículo 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, si no me equivoco, son tres textos en el Nuevo Testamento, concretamente en el libro de Hechos, que vemos de una manera unida el recibir al Espíritu Santo con hablar en lenguas. 3 textos en toda la Biblia, 3 textos de momentos específicos en el Nuevo Testamento donde esas cosas vienen juntas, donde vemos que alguien recibe al Espíritu Santo y al mismo tiempo habla en lenguas. En el texto que hemos leído, además, hay una cosa curiosa, que es la imposición de manos del apóstol Pablo. Alguna iglesia entonces dice que el Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de manos de algún pastor o alguna persona o líder religioso. Pero hay otra cosa en ese texto. Ese texto no habla solo de las lenguas. En ese texto donde hay imposición de manos, también vemos que profetizaban. Entonces, que en ese texto hubo una imposición de manos significa que ahora todas las veces el Espíritu Santo llega a los creyentes a través de imposición de manos. No, fue en ese caso, pero no vemos que sea una regla en todo el Nuevo Testamento. Vemos también que porque en ese caso profetizaron después de recibir al Espíritu Santo, que todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo profetizan al momento de recibirlo. No, porque eso fue un suceso puntual, pero no fue la regla de todo el Nuevo Testamento. Otra pregunta. Hay personas que se vuelven creyentes en el Nuevo Testamento, o vemos casos de creyentes que han creído el Evangelio verdaderamente en el Nuevo Testamento y no vemos la referencia de que viniera sobre ellos las lenguas o cosas. Sí, muchas veces leemos que creyeron y fueron bautizados, pero no se dice que hablaran en lenguas, no se dice que profetizaran y no se dice que tuvieran una experiencia visible, exterior y quizá no sé cómo llamarla, mística o sobrenatural. No, no siempre. Hay reglas en la Escritura y hay cosas que son sucesos puntuales de las que no podemos sacar doctrinas, y ese es el problema. Que algunas iglesias han tomado esas referencias puntuales, hechos puntuales, para sacar doctrinas. Yo les doy un ejemplo. Que el Señor hablara con Moisés a través de una zarza ardiente significa que hoy el Señor habla con nosotros a través de una zarza ardiente. No. Y yo te pregunto, ¿por qué no? Si con Moisés habló en una zarza ardiente, ¿por qué con nosotros no es igual? Porque hay iglesias que podrían decir, si Dios habla contigo, lo hará a través de una zarza, porque con Moisés dice la Biblia que habló a través de una zarza. No, porque entendemos que fue un suceso particular. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, creyentes del Señor, han andado sobre las aguas? ¿Cuántos? ¿Cuántos habéis andado sobre las aguas? Pero podríamos decir, como Pedro andó porque tuvo fe, todos nosotros que tenemos fe o el que tiene realmente fe anda sobre las aguas. ¿Ves y anda? Te lo digo yo, ves y anda. ¿Y tú le dirás a una persona que se hunda que es que no tiene fe? Claro que no. Fue un suceso personal que vivió Pedro, pero no una regla doctrinal para todos los creyentes que aquel que tiene fe camina sobre las aguas. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tienen fe y no han movido montes?
Yo les animo a asomarse por su ventana y decirle a cualquier montaña que vean, muévete. Y luego me mandan un vídeo de cómo se les está moviendo la montaña mientras ustedes piden. Me dirán, ay, esto no va así. Pero hay un texto bíblico, ¿verdad?, que muchos usan para decir que todo lo que pidamos pasa, hasta un monte. Pero luego nadie me enseña cómo mueve los montes. No podemos extrapolar algunos hechos bíblicos para decir que van a ser reglas doctrinales. ¿Cuál es la regla doctrinal bíblica que vemos en cuanto a la llegada del Espíritu Santo al creyente? Vamos a ver dos textos más, porque yo quiero explicar esto y quiero que quede bien claro. En primer lugar, quiero que veamos Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que Pablo dice a los creyentes de Éfeso, y esto es una regla doctrinal. En él también vosotros, miren lo que dice Pablo, vosotros, está hablando a creyentes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, miren lo que dice, después de escuchar el mensaje del evangelio, y habiendo creído, es decir, habiendo creído el evangelio verdaderamente, habiendo creído el mensaje del evangelio, mira que dice, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la vida del creyente? En el momento que nace de nuevo, en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído en la obra gloriosa de Jesucristo, en el momento que creemos el Evangelio y experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, somos sellados. Es en ese mismo instante que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es una experiencia posterior al nuevo nacimiento, no es una experiencia posterior a la regeneración. Nosotros debemos entender que cuando creemos el mensaje del Evangelio, lo repito para que vean que no es una doctrina mía, es Pablo, es el apóstol Pablo. Habiendo escuchado el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Además, yo quiero darle un mensaje de consuelo a esa persona que le han hecho creer que se va a ir al infierno por no hablar en lenguas. Mira lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 29. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y lo que está diciendo Pablo es, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan, no todos tienen las mismas cosas dadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el libro de Corintios nosotros leemos que el Espíritu Santo da a cada uno los dones conforme Él quiera. Así que no todos, según Pablo, hablan en lenguas. Entonces, si no todos hablan en lenguas, según Pablo, no todos interpretan lenguas, según el apóstol Pablo ha dicho a los corintios, ¿cómo podemos enseñar a la iglesia que si tienes al Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas? Si Pablo ha dicho que no todos hablan en lenguas. Entonces, tú contradices a Pablo y me parece que la palabra de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es mucho más válida que tu palabra. No, lo que algunas iglesias han hecho es coger 2 o 3 sucesos, creo que solo hay 3 versículos en los que esas cosas pasan juntas y los han marcado como una experiencia fija de todos los creyentes, que en el momento que tienen al Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas, porque en esos 3 casos así pasó. Pero esa gente no anda sobre las aguas, ya a Pedro le pasó. Esa gente no habla con una zarza ardiente, ya a Moisés le pasó. Esa gente no experimenta movimientos de montes por los lados, y en la Biblia habla cosas así. ¿Por qué? Porque no se trata de tomar un suceso bíblico o un texto bíblico y hacer de eso una regla, sino entender lo que pasó, sobre todo entender cómo el Espíritu Santo fue dándose a la iglesia y llegando a creyentes que habían creído ya en el Señor algunos antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, y por eso pasaron algunas cosas diferentes. Pero si no entendemos eso, vamos a sacar doctrinas equivocadas. La pregunta que yo hago ahora, ¿todos deben hablar en lenguas para mostrar que tienen al Espíritu Santo? No.
Además, te voy a decir una cosa, estoy cansado de ver a gente en muchos lugares que raman vaya hablando cosas y luego la lengua les llega hasta el tobillo, chismosos y criticones. A mí me cuesta creer que puedas ser lleno del Espíritu Santo un rato ahí y luego parece que lleno de demonios chismosos y de otras cosas fuera. ¿Saben cuál es para mí, bíblicamente, la mayor evidencia de estar lleno del Espíritu Santo? Bíblicamente, los frutos de una vida transformada. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que vamos a ir levitando por el suelo, significa que nuestra vida está gobernada por el Espíritu Santo y eso se va a evidenciar en el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todas esas cosas, un carácter formado a la imagen de Cristo. Así que, si tú estás creciendo en santidad, amas a Dios sobre todas las cosas, aborreces el pecado, tienes tu relación personal con Dios, llevas viviendo tu buena vida de oración, eres un fiel creyente en el Evangelio y estás creciendo en santidad a la imagen de Cristo, tú no te preocupes por hablar en lenguas porque eso no es la evidencia. Probablemente, si todo eso está pasando en tu vida, el Espíritu Santo está dentro de ti y está obrando. Y el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el final. Así que tú tranquilo, el fruto vale más que algunas experiencias. Porque algunos dirán, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí los que practicáis la iniquidad. Y eso es importante para hacer esta introducción, para decirle dónde la palabra de Dios habla de las lenguas. Cuando vamos a la Escritura vamos a ponerle dónde es el origen de las lenguas. La primera referencia en la Biblia de las lenguas fue en el libro de Génesis 11:1, donde dice que la tierra era de un solo lenguaje, se hablaba un solo idioma. La segunda vez se menciona en la Torre de Babel. Ahí fue cuando Dios confundió las lenguas. Y tercero, se habla en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 1 al 6, donde se menciona que todos hablaban en el día de Pentecostés nuevas lenguas. Entonces, las lenguas era un desatar de Pentecostés para el cual fue revertido lo que ocurrió en Babel, en la Torre de Babel. Y a través de la Escritura, si definimos lo que es lengua, si usted me está diciendo, ¿y qué necesito? ¿Para qué necesito hablar algo que yo no entiendo? Eso es de Dios. El origen de las lenguas es de Dios, es divina. El Espíritu Santo nos da las lenguas. No se aprenden, no se va al colegio. Y lo más importante, conozcamos qué son las lenguas. Primero, las lenguas es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que usted no habla ni ha estudiado. Voy a repetir. La lengua es un lenguaje, es una habilidad de hablar un lenguaje que usted ni lo ha hablado, ni lo ha aprendido, ni ha ido a la escuela, porque es un fenómeno sobrenatural. Él no sabía nada. Entonces, hay cosas de la vida suya que nunca usted va a tener acceso a solucionarla hasta que usted golpee y le dé y llore y le dé 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 hasta que haya rompimiento. Pero muchos de ustedes que oran 3 lengüitas y ya con eso usted cree que es espiritual. Hoy, si la tienen 3, la va a subir a 4 y a 5 y a 6 y a 7. Y vamos a callar los músicos, ellos se van a meter en el espíritu con todos nosotros. Porque usted nunca participa. Pero le voy a levante esa mano, abre esa boca y si usted nunca ha sido lleno del espíritu, pídale a Dios que lo llene. Cuando yo cuente a 3, el sonido de estas 3,000, 4,000 personas tiene que escucharse como que hubieran 50,000 acá. Como que hubieran 50,000. Si hay alguno de mis pastores acá, necesito que me venga a ayudar acá. Jackie, can you help me also? Come over here. Vamos, levante su mano. Y vamos a orar. Cuando yo cuente a 3, los que me están viendo en el internet, comienza usted a hacer, esto se llama una activación en ámbitos grandes del espíritu. Nunca usted va a golpear algo en el espíritu si no acelera las lenguas. Si estoy orando lo mismo, usted no está pasando nada, la misma lengua. Le voy a pedir que levante su mano y cuando cuente a 3, usted tiene que golpear. 1, 2, 3. Lo que estoy oyendo son 300 personas.
estoy oyendo 300 personas. No estoy oyendo 3000. Músicos, todos orando lenguas, no tocando instrumentos. Todos. Pero lenguas altas. Y ahora estoy escuchando 1000 personas. 1000. Oh, sí. Tropa atuse. Hambra. Rompimiento en tu finanza. Rompimiento en la familia. El sonido tiene que aumentar. El coro todo, no cantando, orando en lengua. ¿Te me ve por el internet? Necesito los efesios que suban. Sóbele bereto cositaraba. Dobre basa. Abraboso cobrabatas. Dobre basa. Belén, suelta esas lenguas. Cuando te vaya apuntando me le da volumen. Suelta las lenguas que no has hablado. Get the microphone, guys. Proba sete rosso, erosoto, hambre toto, se le verebe sete rebe casa, ove besita la cosa, quebrato sotobre, quebro sotobre basa, ya probo sete rebe queste cabranda, ayarabo soto. Jackie, sube la lengua. Estoy escuchando el sonido de Dios mío. Lo que está detrás no lo oigo. Levanta esa mano. Esta es la victoria que estabas esperando. Ella necesita la vacosa. Hembra. Broma. Nuevas. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Sobre la camaya raquelas casoca. No la cara las raquelas que soque. No la cara la caja la sola. No la saque la soque saque la jala joba. Mamá ya saque la soco y la jaya basada. Ay, sola majaya sola. Y dice, el hombre fuera de Dios no sabe lo que está más allá y por encima, lo sobrenatural. Por eso es que la lengua es un misterio. Dice la Biblia, el que habla en lengua, 1 Corintios 14, 4 y 14 dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, y el que habla lengua dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, en este libro, Bautismo con el Espíritu Santo, yo explico acerca de todo lo que es la lengua. ¿Y por qué le digo esto? Porque es importante que los que me están viendo dicen, bueno, yo no le he recibido. ¿Quiere usted el poder de Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resistir la tentación? El cristianismo sin el poder de Dios es una religión. Por eso es importante que no solamente tengamos el Espíritu dentro, naciendo de nuevo, pero también que seamos sumergidos, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hablar lenguas? Una vez que usted comenzó a hablar, y el orar en lenguas cambia atmósferas. Cuando yo he llegado a un servicio y el servicio está muerto, está seco, comienzo a hablar en lengua, y hablar en lengua está haciendo un cambio en la atmósfera. Orando en el Espíritu no solo edifica su espíritu, no solamente cambia atmósfera, sino usted comienza a fluir con Dios y comienza a hablar con Dios. Rompemos el yugo del diablo. Echamos fuera los demonios. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Busca y calabra, cara, saque la jayoba, joba. Ruquía, alaya, samalaya, escójala, joba. Elia, sójala, jaya, soja. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios.
lo que Él vive, alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive, alábalo, alábalo, alábalo. El día de hoy, cómo millones están siendo engañados con un fuego extraño que dicen que está cayendo en sus iglesias, aunque pisotean la ley de Dios y la palabra de Dios, reclaman el milagro de Dios. Ese fue nuestro tema. Y hablando acerca de este mismo engaño que habría de ocurrir en la iglesia antes de la venida de Cristo, tiene que ver no solamente con la manifestación de milagros que están sucediendo en la iglesia, sino también otra manifestación que está pasando entre las iglesias cristianas. Esta manifestación dicen que viene del mismo poder, el Espíritu Santo. Pero no solamente este poder se manifiesta en milagros en la iglesia, sino también en un don en particular, que es un poder de Dios, que se llama el don de lenguas, en el cual algunas iglesias han mencionado que la evidencia del poder de Dios cuando viene sobre la iglesia es la manifestación del don de lenguas. Y dicen que es un milagro que viene del Espíritu Santo y es una señal que habrá de distinguir a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Por lo menos es lo que millones acreditan, que este don es del Espíritu Santo. La Biblia dice que tiempo después los descendientes de Noé conservaron el espíritu de rebelión en contra de Dios. No aprendieron la lección. Vieron el poder de Dios, vieron las señales de Dios y aún así no creyeron. Por eso ves que Dios no tiene que orar por afuera para cambiar el corazón. Por más que ellos vean, el corazón no cambia. El milagro no es por fuera, el milagro es por dentro. Y el corazón de ellos no había cambiado, contristaron al Espíritu Santo. Que dice ahí que el Señor los confundió. ¿Y por qué los confundió? Porque hablaban y nadie los entendía. Esa fue la confusión, right? Por eso se llamó Babel, porque no se entendían lo que se estaban hablando. Por eso se llamó Babel, porque no se entendían lo que se estaban hablando. Interesantemente, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que el mensaje que Dios da no es un mensaje que trae confusión. Cuando Dios tiene un mensaje que dar, el mensaje se entiende. No es un mensaje que trae confusión. Cuando Dios tiene un mensaje que dar, el mensaje se entiende. Pero si hay un mensaje que se da y no se entiende, entonces ese mensaje no es de Dios, porque confunde. De ahí que Dios tiene problema con Babilonia. Porque el mensaje de Babilonia, en vez de traer claridad, ¿qué es lo que trae? Confusión. Es una confusión doctrinal, porque no presenta la verdad, presenta pura confusión. Y Dios no es Dios de confusión. En otras palabras, Dios no gobierna en Babilonia, porque Babilonia gobierna en la confusión. Nadie se entiende la doctrina. Uno enseña una cosa y otro otra cosa y otra otra cosa. Y eso es Babilonia, confusión doctrinal. Ahora, el texto es dado en la iglesia de Corinto. ¿Por qué es importante enfatizar eso? Porque en Corinto está pasando algo muy interesante. Un fenómeno, por así decir. ¿Qué fenómeno está pasando en la iglesia de Corintios? Primera de Corintios capítulo 14 y el versículo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le ¿qué? Le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Aparentemente algo estaba pasando en la iglesia de Corintio, que había gente que estaba hablando lenguajes raros.
Y los lenguajes raros tenían que ver que nadie les entendía. De que hablaban, pero Pablo dice, hablan, pero nadie les entiende. Y algunos han hecho referencia que este don de hablar en lenguas extrañas es un don dado en la manifestación del Espíritu Santo. Interesantemente, hoy hay grupos de iglesias que afirman que la seguridad para saber que tú has recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Aunque ya estudiamos en la mañana que la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencerte de pecado y te lleva a la ley de Dios, te lleva a su santa palabra y te cambia el corazón. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero hay gente que ha ido a estas iglesias y le dice, si tú no sales hablando en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Y la condición que tú tienes el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo he estado en iglesias en donde me tocó ver a una señora, era la primera vez que iba a la iglesia, y era una gritería en toda la iglesia porque estaban tratando todos de hablar en lenguas, y unos en un lado y otro lado, y la señora, 3 ancianos de iglesia la tenían arrodillada, le tenían las manos puestas y diciendo, cree, ten fe, cree, y le hablaban en lenguas, y ella tratando de hablar en lenguas decía, no me sale, o sea, no me sale, y tratando, y dice, es que tú no tienes fe, no tienes la fe de Dios y no puedes recibir el Espíritu Santo. Por demás está decir que la señora ni conocía la Biblia. No sabía ni siquiera cuál era la voluntad de Dios, pero ya le estaban diciendo que habría de recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. A otros diversos géneros ¿de qué? De lengua. ¿Es un don de Dios o no el hablar en lenguas? Sí lo es. Es un don de Dios. Pero ¿todos van a recibir el mismo don? La respuesta es no. Bíblicamente hablando, no todos reciben el mismo don. De ahí que se haga como una imposición, que si tú no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Porque el Espíritu Santo uno les da el don de milagros, otro el don de sanidad, el otro el don de discernimiento, y otros el hablar en lenguas, y otro interpretar las lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como el Espíritu Santo quiere. En otras palabras, yo no te puedo poner de rodillas y decir, habla en lenguas, habla. ¿Y qué tal que el Espíritu no quiere darte el don de lenguas? Tú no puedes hacer una imposición. La Biblia es muy clara. El Espíritu es el que reparte el don que Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiere, porque Él es el que conoce ¿qué? El corazón. ¿Te recuerdas de Simón el mago? Ya lo estudiamos, que no recibió el don. Y va con dinerito y le dice a Pedro, véndame el don. Y dice, ni lo vas a recibir porque tu corazón está bien chueco delante de Dios. No vas a recibir los dones, ni el de Espíritu, ni los dones del Espíritu. Porque Simón se dio cuenta que los dones eran más poderosos que su brujería. Y dijo, véndame ese don. Dice, no. El Espíritu es el que da a quien Él quiere, como Él quiere, y tú no lo vas a recibir porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero los que sanan, después los que ayudan, después los que administran, y después los que tienen el don de ¿qué? ¿Es el primero o es el último? Es el último. Interesante, ¿no? Porque hoy en día los que dicen que tiene esta manifestación lo ponen en primer lugar y la Biblia lo pone al final. No dice primero, segundo, tercero y sigue dándola y dice ella, el último, los que hablan en lenguas. Ahora él dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es obvia, no. ¿Son todos profetas? La respuesta es más que obvia, tampoco. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta es no. ¿Quiénes son los que hablan lenguas? Pues los que Dios decidió darles ese don. Así de simple y de sencillo.
Pero Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Excelente que todos estos dones. Yo te pregunto, ¿hay algo que sea más grande que los dones del Espíritu? Porque Pablo dice, la pura verdad te voy a enseñar un camino más excelente, más que los dones. Sí, esto está en el capítulo 12. La respuesta de Pablo está en el capítulo ¿qué? El capítulo 13, porque por eso dice un camino más excelente aún que los dones. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Escucha. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, lenguas humanas es el don de lenguas, hablar otros idiomas. Dice, supón que Dios me dio el don de hablar en lenguas y aún lenguas angélicas. Y no tengo ¿qué? Amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es eso de metal que resuena? Tú recuerdas que cuando iban al templo había un cofre de las ofrendas. Y recuerdan cómo venían los fariseos y vaciaban el costal de monedas y el metal retumbaba. Y todo el mundo volteaba. Uy, están dando un montón de dinero. Pero dice, si yo hago mucho ruido y no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me sirve. Si tuviese profecía, suponiendo que Dios te dio el don de ser profeta, y entendiese todos los misterios, discernimiento y toda la ciencia, y aun si tuviese la fe, de tal manera que traslado montes y no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Y si aún repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Obviamente Pablo pone el amor más elevado que los dones, right? Ahora la pregunta es esta: ¿el amor es un don del Espíritu Santo, sí o no? ¿El amor es un don del Espíritu Santo, sí o no? La respuesta es no. No aparece. Los dones son profetas, hacer milagros, sanidades, discernimientos, hablar en lenguas. Esos son los dones. Pero el amor no es un don. Es un fruto, exactamente. Eso lo dice Gálatas 5:22. Escucha, mas el fruto no es un don, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer fruto? Amor. Interesante. ¿Sabes por qué explico eso? Porque precisamente todos los dones que Dios da a la iglesia, todos, all of them, todos los dones van a ser eternos, sí o no. Los dones van a durar por los siglos de la eternidad. La respuesta es no. Los dones van a desaparecer, todos ellos. Por ejemplo, cuando Cristo venga y este mundo sea transformado, ¿necesitaríamos profecía? Ya no, porque la profecía la vamos a escribir todos los días de la eternidad. Ya no necesitaremos profecía. ¿Vamos a necesitar fe cuando Cristo venga? No, porque lo vamos a ver cara. Ahora sí tenemos que usar fe, porque no lo vemos. Por eso yo creo que hay un Dios, aunque no lo puedo ver. Pero en el cielo no necesito fe. ¿Por qué? Porque lo voy a ver con mis propios ojos. Se va a acabar la fe. Milagros. ¿Va a haber milagros en el cielo? No, porque no va a haber ni enfermos siquiera. ¿Cómo ver milagros? Se van a acabar los dones. Todos los dones desaparecerán. Pero va a quedar una cosa: los frutos. ¿Qué es lo único que el cristiano va a llevar al cielo? ¿Los dones o los frutos? Los frutos. Es el carácter. ¿Qué es profetizar? Un don del Espíritu Santo, el don de la profecía. Y otros dirán, en tu nombre echamos demonios. Eso es un don. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son los dones. ¿Y qué les va a decir Jesús? Pues sí, tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Entren al reino de los cielos. Que le dijo, apartaos de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Ahorita te analizo el texto, te vas a quedar sorprendido de qué significa fruto. Es una semilla que se sembró. ¿Y dónde se sembró? De la abundancia del corazón habla la
Es lo que vimos. El Espíritu Santo obra desde adentro y siembra la semilla de un nuevo corazón. Y entonces el resultado es precisamente que estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, es la formación del carácter. Dios forma el carácter con los frutos y los dones para edificación de la iglesia. ¿Se podría decir que los demonios pueden tener manifestaciones de los dones? Fíjense lo que te estoy diciendo. Pueden hacer milagros los demonios. Ya lo estudié toda esta semana con ustedes. Se puede decir que ellos tienen manifestaciones, pero ¿qué les falta a los demonios? Los frutos. No tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz. Su carácter, por eso los echaron del cielo. No es porque no tenían poder y milagros, es porque no tenían los frutos. Por eso dice más adelante, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el fruto del carácter de Dios. Y la obra del Espíritu Santo es poner el fruto en la semilla para que dé el fruto del amor en el corazón. Por eso la Biblia dice, Romanos 5:5, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Y ese es el fruto. Yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que mientras leemos su palabra, que el Espíritu te hable. Y algunos yo sé que van a escuchar este tema, que el Espíritu Santo les hable también. No apaguen la televisión, no cierren la Biblia, escucha. Porque aquí lo único que vamos a estudiar es a la ley y al testigo. Nada más vamos a estudiar más que la santa palabra de Dios. Y pésalo todo, analízalo, ¿verdad? Lo malo, deséchalo. Y si es palabra de Dios, amigo y hermano, haz a un lado tu opinión y súbete a la plataforma de la santa palabra de Dios. Ya estudiamos que el diablo puede hacer milagros y puede hacer señales falsas en los cielos, en el mundo y aún en la iglesia. ¿Será posible que también el diablo puede falsificar los dones de Dios en la iglesia? La respuesta es sí. Cristo mismo lo dice, Mateo 7:15. Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Y profeta es un don. Pero a ese don le llama un falso don. Por eso le llama falsos profetas. ¿El diablo puede tener profetas? Un montón. Y profecía es un don, pero es un falso don. Por eso Jesús dijo, cuidado, no todo el que venga diciendo profeta viene de Dios. Dice, cuidado, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Porque el don no es de Dios. ¿Quién les dio ese don? El diablo. Falsos profetas, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por cierto, ¿dónde está la voluntad de Dios? Su ley y su ¿qué? Y su santa palabra. Coincidimos en lo mismo. El que va a entrar al cielo es el que hace la voluntad del Padre. Pero muchos le dirán en aquel día, Señor, no profetizamos, no echamos demonio e hicimos muchos milagros. No fueron 1 y 2, fueron un montón de milagros. Y obviamente por haber hecho esos dones, dijeron es la manifestación de Dios. Señor, como hicimos estos dones y estos milagros, llévanos a la vida eterna. Ahora, ¿quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Cristo? El budista le dice Señor a Cristo. El pagano le dice Señor a Cristo. Los que le dicen Señor a Cristo son los cristianos. Es la iglesia. Los que han decidido hacer de Cristo su Señor. Esto quiere decir que existía un grupo de cristianos en la iglesia que reclamarían haber tenido los dones. En tu nombre profetizamos e hicimos muchos milagros. Ahora, si los dones pueden ser falsificados, Jesús les dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. Porque ellos hicieron cosas, por eso dice hacedores. ¿Y qué cosas hicieron? Milagros, echaron demonios y aparte de eso hicieron profecías. Pero Cristo dice que lo que hicieron era maldad. Ahora el texto griego lo dice más claro. Mira cómo lo dice el texto masorético. Te vas a quedar sorprendido.
y yo les diré a ellos, apartaos, depart, apartaos de mí, obradores de ¿qué? La palabra es iniquidad, pero en el español, el que lo traduce en español, lo traduce como hacedores de maldad, pero la palabra en el texto original es hacedores de iniquidad. Pero aún esa palabra no tiene la fuerza del idioma original. ¿Cómo se dice iniquidad en griego? Léelo, ahí está. ¿Cómo se dice? A ver quién lo quiere leer. ¿Cómo se dice iniquidad en griego? Aquí está. ¿Cómo se dice iniquidad? Anomía. ¿Qué significa anomía? Te vas a sorprender. La palabra nomos en griego significa ley. Y tú sabes que en griego cuando aparece la palabra a significa ausencia de o sin. Sin yo de darte el significado, ¿qué significa a? No, si nomos es ley, ¿qué será anomía? Los que viven sin ¿qué? Sin ley, te lo explico ahí. Ahí está la palabra anomía, según el texto masorético en griego. ¿Y qué significa anomía? Aquí te lo explica. La condición de alguien que vive sin ¿qué? Sin la ley. Cuando Cristo les dice, apartaos de mí, obradores de maldad, ¿qué les está diciendo? Apartaos de mí los que viven sin ¿qué? Sin la ley. Mira qué interesante, Cristo les dice, hicieron milagros, echaron demonios y fueron profetas y quebrantaron mi ley, apartaos de mí, porque pisotearon la ley y pensaron que el don venía de Dios. Por eso dice, apártense anomos, obradores de maldades, los que pisotean la ley, los que viven sin la ley, que dicen, tengo el don de Dios. Y sin embargo viven pisoteando la ley de Dios. Y Jesús dice, apartaos de mí los que quebrantan la ley. Ahora, si ellos quebrantaban la ley, la pregunta es esta. ¿Cómo hicieron los milagros? Porque no era de Dios. Por eso Jesús le dice, get out. Hazte de mí, apártate de mí, obradores de maldad. Lo que tú hiciste no fue por el poder de Dios. Porque violaste la ley y Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen, y ellos no obedecieron la ley. ¿Cómo recibieron el don del Espíritu? No era el Espíritu Santo, era otro espíritu que recibieron. ¿Hicieron milagros? Sí. Los hicieron, porque ellos le sacan a Cristo. No, Señor, hicimos un montón de milagros y fuimos profetas. Y Jesús no lo puede engañar, dice, apártate de mí, porque el milagro que hiciste no vino de Dios, vino de otro poder. Y aquí aparece el montón de veces la palabra nomos, que significa ley. Nomos, por ejemplo, te aparece Mateo 5. No he venido a destruir la ley ni los profetas. Nomos. 5:18 dice, pasará el cielo y la tierra y no pasará una tilde de la ley. Nomos. O sea, la palabra nomos es ley y anomía son los que vivieron sin la ley de Dios. Esto significa, amigo y hermano, que los que serán rechazados por Jesús tenían supuestos dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo rechazaban la ley. Y no es exactamente lo que está pasando hoy en día. Gente que se llama cristiana, que cree en la palabra de Dios y que desde el púlpito enseña que la ley está crucificada y no hay que guardarla, pero al mismo tiempo que pisotean la ley de Dios, levantan la mano y dicen que tiene los dones del Espíritu Santo en su iglesia. Qué terrible contradicción. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? Lenguas. Por eso descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Recibieron el don de lenguas? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿qué lenguas hablaban? No, por supuesto que no. Escucha lo que dice la Biblia. Hechos 2:6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones en el cielo, y hecho este estruendo se juntó a la multitud. Parece que fue un trueno grande y la gente dijo, wow, eso es una explosión. ¿Qué pasó? Todo el mundo llegó y estaban confusos. Ahora, ¿por qué los que fueron a escuchar o ver lo que estaba pasando, por qué se confundieron? Porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. ¿Qué quiere decir?
que eran idiomas nuevos que estaban hablando, pero eran idiomas que ya existían. Por eso dice que estaban confundidos porque estaban hablando, les oían, quiere decir que les entendían. Ahora, si no les hubieran entendido, hubieran dicho, ¿y esto qué le pasó? ¿Qué están diciendo? Pues quién sabe, ellos entenderán. Pero la confusión de ellos porque les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, o sea, con la boca abierta diciendo, uy, miren, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo les oímos hablar nuestra propia lengua en la que hemos nacido? So, eran idiomas, no era un idioma raro que nadie se entendía, su propia lengua. Y de hecho, el texto dice qué lenguas hablaban: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, Capadocia y en el Ponto, en Asia, hasta chino hablaban. Dice que los que vivían en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, hasta copto hablaban. Los que estaban en Egipto, los que estaban en las regiones de África, hasta africano hablaban. ¿Recuerdas el etíope? Hasta el africano hablaban. En Cirene, romanos, hasta latín empezaron a hablar, tanto judíos como prosélitos, cretenses y hasta árabes. Hasta árabe hablaban. ¿Cómo les oímos hablar en nuestras lenguas? ¿Y qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Le entendían? Sí. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo les dio lenguas que hablaban otros idiomas? Porque estaba reunida toda la gente, tenían que conocer el evangelio. Por eso es que hablaron otras lenguas y los que escuchaban, los escuchaban hablar las maravillas. Porque de todas las naciones ellos escucharon el testimonio de Dios en su propia lengua, no un idioma raro que nadie les entendía, eran lenguajes, y fueron testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo ellos iban a llevar el mensaje de Dios por todo el mundo si Dios no les daba el don de hablar en otras lenguas el mensaje de Dios? Para Dios no iba a ser una frontera que ellos hablaran nuevas lenguas para predicar el mensaje de Dios. Es como que este sermón tú se lo regalas a un chino. Mire, le regalo un DVD, está muy bueno el sermón, y el chino pone el DVD, ¿qué va a pasar ahí? Que el chino va a decir, ¿quién sabe? ¿Puede tomar decisiones a favor de Dios? Porque no le entiende. Los que iban a testificar hasta lo último de la tierra, el Espíritu Santo iba a obrar de una manera que la manifestación del don de lenguas era el hablar una lengua que nunca habían hablado, para que la gente conociera la palabra de Dios. Aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, milagros, los que sanan, ayudan, administran y don de lenguas. Es la parte final. Y él dice, procurad los mejores dones, pero os muestro un camino excelente. ¿Por qué? Porque ellos están peleándose porque Dios les dé los dones y no está el fruto del Espíritu Santo en el corazón. Su carácter es terrible. Su corazón es indómito. Su corazón es rebelde contra Dios, pero todavía quieren levantar las manos y ¿qué? Y recibir el don del Espíritu Santo. Señor, soy borracho, pero dame el Espíritu Santo. Señor, soy ladrón, dame el Espíritu Santo. Señor, fornico, dame el Espíritu. Soy adúltero, dame el Espíritu. Pablo dice, no, os muestro un camino más excelente. La iglesia de Corinto, en otras palabras, pretendía tener los dones del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Claro, no puede estar. Quería tener los dones del Espíritu Santo sin tener en medio de ellos el Espíritu Santo. Bien lo dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Seguid el amor. Pablo sigue enfatizando y remachando de que ¿para qué quiere los dones si te está sacando los ojos? ¿Para qué quiere los dones si eres borracho? ¿Para qué quiere los dones si eres fornicario? ¿Para qué quiere los dones? O sea, ¿de qué te sirve si tu corazón no ha cambiado? Y ten cuidado, porque a lo mejor el don que dices que tienes no viene de Dios. Seguir el amor, enfatiza Pablo, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahora aquí va a aparecer una palabra muy rara. Pongan atención a esto.
el que habla en lengua, pero lengua que nunca había aparecido antes. La lengua que Pablo está diciendo que hablaban los corintios era una lengua rara, extraña. No dice otros idiomas para testificación, dice lengua rara. Dice asimismo se edifica, pero el que profetiza no se edifica así, pero edifica a la iglesia. Parece ser que el que habla esta lengua extraña no es para el adelanto de la obra, sino para egoísmo propio, edificación personal. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. No sé si estás entendiendo lo que dice ahí. Si tú hablas en lenguas, es para dar el testimonio, no a los creyentes, sino a los ¿por qué los incrédulos? Porque ellos son los que necesitan el evangelio. No la iglesia ya conoció la verdad de Dios. Los que necesitan escuchar el evangelio en otras lenguas son los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes. Makes sense, ¿no? Por ejemplo, si tú vas con profecía del Señor al incrédulo, te hace caso, no es que dijo el faraón, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? Porque ni lo conoce. Pero si tú dices palabra del Señor por profecía, la iglesia escucha, porque la iglesia ya se convirtió a Dios. Por eso dice, las lenguas son para los incrédulos, porque Dios te da la habilidad de decir otro idioma y das la verdad de Dios, y el incrédulo escucha y cree. Y la profecía, pues es para los creyentes. Es para los creyentes. Ahora escucha, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan la lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? ¿Y qué van a decir? ¿Que están qué? Locos. Claro, no puede estar, ¿eh? O sea, pon aquí que todo el mundo se pone con chihuiniquemente que y todo un relajo aquí. Y entran los incrédulos que piensan, ¿y estos se volvieron? Y yo no lo digo, lo dijo el apóstol Pablo. Dice, lo que van a pensar de ustedes que están bien locos, bien chiflados. ¿Por qué razón? Porque si tú les quieres testificar, testifícalas en su lengua y entonces van a escuchar la palabra del Señor. Ahora, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Si tú hablas, Pablo dice, yo hablo un montón de lenguas, más que todos ustedes. Pero yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 que nadie me entienda. Y que los que me escuchen y no entiendan digan, este se volvió loco. ¿Y por qué? Porque nadie lo entiende. Así es que dice, si tú vas a hablar en la iglesia, no hables en lengua. Más bien habla en ¿qué? En profecía. ¿Ves? La profecía no es para el incrédulo, sino para los creyentes. ¿Y cuál es la profecía? A la ley y dice el apóstol, dice el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, la profetos, eso es para la iglesia, la palabra de Dios. Pero al incrédulo, háblale en su idioma, según el Espíritu para que crean. Pero si entran los incrédulos y te escuchan hablar en lenguas raras que nadie entiende, van a pensar que estás bien loco y bien chiflado. Por eso es lo que dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Y es exactamente lo que pasa en las iglesias. What other people think. No, doesn't matter what they think. No more de esta pacaliado. Le bebdia pashoropre. Ina mamma no mongo lombon tema. Meni mombo ribia castia tolo soso. Preferia. Ja, nou, ik maak het ook op deze is ik verder. Ik zal mijn handen aan mijn hand. En ik steeds kan je voor de in de maaien bij Pramaton zo via maar. Helemaal dat ik hier mee ben steen. Dan Prama. ¿Qué dicen? Y si entra un incrédulo, Pablo, y dice, los escucha hablar así, que va a pensar lo mismo que tú y yo estamos pensando ahorita. Están locos. Bagi misti di popong mongo koi dama jala. Kolla sti skum primero creo mamang
Ya me muere, ya. Una violación directa a la palabra de Dios. ¿O no? Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no diráis que estáis locos. Pero si en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua, yo te pregunto, de todo lo que escuchaste, ¿qué entendiste? Entonces, ¿de qué sirvió que hablaran? De nada. De nada. Y lo único que nos quedamos pensando es, están locos. Así que, hermanos, procurad profetizar palabra de Dios. Y no impidáis hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu te da la lengua para que prediques el Evangelio en otra nación que no conoce, predica para la gloria de Dios por el poder del Señor. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y por qué no respetan esto también? Porque lo que hoy pasa en las iglesias, como el video que les mostré, viene el Espíritu Santo y lo menos que hay es orden. Lo único que hay es orden. Lo único que hay es desorden en la iglesia, siendo que claramente Pablo dice, con orden y decentemente, no hay ni decencia ni orden. ¿Saben que hay iglesias que las hermanitas las tienen que tener con manteles? Porque las pobres hermanas, cuando les da el Espíritu, con faldas y les tienen que andar cubriendo sus partes, porque eso es un desorden en la iglesia, siendo que claramente Pablo dice, todo en la iglesia con orden y con decencia. Y a pesar de esto, que la palabra de Dios claramente lo dice, por inspiración del mismo Espíritu Santo, hay otro espíritu que los lleva a obrar diferente a como la palabra de Dios lo ha dicho. Es increíble que los cristianos que supuestamente tienen la palabra de Dios se presten para la manifestación de un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Bien claro dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos van a decir, no, Señor, tuvimos los dones, profetizamos, fuera demonios, muchos milagros. Y Jesús dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, que nunca os conocí. Eso no quiere decir que no creo en los dones espirituales. Yo creo en todos, en todos los dones. Y saben que esta iglesia ha sido bendecida por Dios a recibir todos los dones espirituales, hasta el de profecía, que te puedo decir. Ha sido bendecida esta iglesia. Yo creo en los dones espirituales. Y yo creo que antes de la venida de Cristo va a haber más manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Eso lo dice la Biblia. En aquellos días derramaré mi Espíritu Santo. Ya vea profecía, los sueños, los jóvenes soñarán, los viejos también. O sea, el Espíritu Santo, yo no dudo, pero el diablo, sabiendo que antes de la segunda venida de Cristo los verdaderos dones van a venir, ¿qué ha hecho el diablo? Ha traído falsos dones para engañar a la gente. Les ha enseñado, pisa la ley, no obedezcas la palabra y el don de Dios te cae. Jesús dice, apártense de mí, obradores de maldad. Recibes un don para la gloria de Dios. Y viene, hermanos, lo que se llama la lluvia tardía. Van a venir milagros como tú no te imaginas. Y esos sí van a ser verdaderos milagros. Y no tiene que ver para euforia, tiene que ver que la gente va a entregar su corazón a Cristo Jesús. Van a ver las evidencias del poder de Dios. Y sabes que va a haber conversiones. Si en el tiempo del Pentecostés, al hablar en lenguas, Pedro predicó y se bautizaron 2,000 y 3,000. Eso no es nada en comparación cuando venga la lluvia tardía, lo que pasará dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero ser parte de eso, pero la Biblia dice, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es menester, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el diablo puede hacer milagros mentirosos y aún falsificar los dones en la misma iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En el río, en el océano.
lleno de tu espíritu. Y allí adoro. Y que solo las personas que no leen la Biblia creen que esto que vamos a ver es del Espíritu Santo. Cuando en realidad las causas de estas manifestaciones pueden ser muchas. Solo por mencionar algunas. La emoción. El sentirse demasiado religioso. La ignorancia bíblica. También el querer expresarse. El estrés. El querer impresionar a los demás. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones. Y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo. Que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios. Como por ejemplo el Kundalini. Que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. Y pareciera que la definición describe lo que en muchas iglesias evangélicas se practica. Bueno, vamos a ver lo que estas falsas doctrinas hacen para que las personas actúen de esta manera. Que por supuesto no es bíblica y mucho menos es el mover del Espíritu Santo. Vamos a ver estos ejemplos. Y de lo que sí estoy seguro es que esto está engañando a miles de personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Y a los líderes religiosos en las iglesias evangélicas tendrán su parte que les corresponde por no denunciar estas manifestaciones. Y han aceptado también que esto es de Dios cuando no lo es. Solo por el beneficio económico que se llevan. Vamos con los ejemplos. Al Dios de mi vida. Gracias, Señor. Que me comprendió. Sin ninguna explicación. Yo amaré. Yo adoraré. Y vamos Más. al Dios de mi vida. Recabas y allí adoraré Al Dios de los cielos. al Dios de mi amor. ¡Ora! ¡Dilo! Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Tú viniste por eso. Pídelo. Espíritu, Espíritu, Oh, desciende. desciende como fuego, Desciende como fuego. como en el Pentecostés, Y lléname de nuevo. y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego. Es como fuego que viene. Es como fuego. Ganto manso dimaca. Y lléname de nuevo. Sipatarabacatalaha. Ora, ora. Espíritu, Espíritu, Más. desciende como fuego. Más. Allá arriba como fuego. Ahí arriba como fuego. Fuego, fuego, fuego. Y lléname de nuevo. Llénate, llénate. Dilo. Con tu presencia, lléname.
Más como viento sopló y un viento recio sopló y llenó toda la casa donde estaban congregados. Viento que sopla, viento que sopla. Está soplando el Espíritu de Dios. Está soplando sobre tu vida. Está soplando sobre tu vida. Pastor, está soplando sobre tu ministerio. Está soplando sobre tu ministerio. Más Espíritu. Sopla como fuego. Como fuego. Y un viento recio soplaba. Y un viento recio soplaba. Y un viento recio sopló. Y los que estaban congregados, los que estaban sentados, los que habían creído a la promesa, los que estaban esperando al Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos. Sopla el viento de Dios, vienen las nubes de Dios y cae la lluvia de los cielos. Más. Va a descender sobre tu vida. Va a descender sobre tu vida. Es como fuego. Y lléname. Género de lenguas. Género de lenguas. Profetiza, profetiza. Profetiza, profetiza. Dones, dones, dones del Espíritu. El Espíritu de Dios está tocando a la gente aquí, a través de la radio, a través del internet. La presencia de Dios está saliendo ahí. Y de repente vino del cielo como un estruendo, un viento que soplaba, el cual llenaba la casa. Ahí está pasando, ahí está pasando. Hay gente allá atrás. La gente que está cayendo allá atrás, tráigalo aquí adelante. Es como viento, es como fuego. Fuego purificador, fuego sanador, fuego de Dios. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Ven como fuego. Pastor, tu ministerio tendrá fuego. Evangelista, tu ministerio tendrá fuego. Espíritu, Espíritu, Cacacamazota la baja. desciende como fuego. Sala papá. Pide. El viento sopla. El viento del Espíritu está soplando. Recibe. Visiones, sueños, propósitos revelados. Vienen días. Los días de Joel están en estos días ahora. Están cayendo sobre ti. El Espíritu. Y lléname, Señor. Oh, sí, Lléname con tu presencia, lléname
Elai Sadabaha. Pa 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 pa. Sapa pa pa. Saparabaha. Viento que sopla para tu ministerio. Viento que sopla para tu casa. Viento que sopla para tus días. Tus sueños te alcanzarán. Los propósitos de Dios en tu vida vienen. Lenguas, lenguas, lenguas repartidas como de fuego, lenguas del Espíritu. Gracias a Dios. Oh Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu. Esa debe de ser tu oración. Desciende como fuego. Se está poniendo profundo lo que está aquí hoy. Se está poniendo irresistible. Oh. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Alá, Shelamai, Calabastiama. Aleluya. Espíritu, Espíritu, desciende, desciende como fuego. Oh, gloria a Dios. Como en el Pentecostés. Fire. Oh. Y lléname de Presencia. Present the Lord. Presencia. Espíritu, Espíritu. Papa papa pasira papa cara papa sara papa 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 papa. Rapa papa papa papa. Llénate, llénate. Llénate, 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 llénate. Llénate de la unción. Llénate del poder de Dios. Ka. Satata. 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 Sapapa. Rapapapapapapa. Más. Espíritu, Espíritu. La. Más. Señor, desciende como fuego ahí arriba. Comienza a tocar la gente ahí arriba. Padre, impacta sus vidas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Es como un río. Es un río que llena. Es un río que llena. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Lenguas del Espíritu de Dios. Soplando. Llenando tu vida, tu ministerio, pastor, no será el mismo. El fuego. Wow. Espíritu. Es como fuego. Gracias a Dios. Como en el Pentecostés. Y lléname de nuevo. Díselo una vez más, díselo. Espíritu, Espíritu. Ey, Sama. Desciende como fuego. Ey, Salama, Sayamahai. Como en el Pentecostés. Y lléname de nuevo. Y lléname de nuevo. Oh. Espíritu, Espíritu. Sube todos.
y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí. Diga: está en mi casa y sobre mí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, el único rey de reyes. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Únase al anciano